Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Qué honor, qué privilegio de estar una vez más con cada uno de ustedes. Hoy el mensaje es sobre la visita del Mesías a Naín para ver a el resucitado. El maestro hizo que un joven de Naín resucitara. Esto está en los Evangelios de San Mateo, capítulo 15, del 1 al 9, y de San Marcos, capítulo 7, del 1 al 13. Prepárate porque ahora vas a meditar este mensaje, este evangelio en toda su dimensión espiritual, toda la plenitud que hubo de ese magno acontecimiento. Para iniciar esta predicación tienes que meditar la palabra del Señor, esta predicación que Él la dio. Y para eso cierra tus ojos y abre el ojo del pensamiento. Iniciamos. Hay gran ambiente festivo en la ciudad de Naín. Recibe a Yeshua por primera vez después del milagro del joven Daniel resucitado de la muerte. El Mesías se hospeda en casa del joven resucitado, en la que han concurrido también las personas importantes de la ciudad y la madre de Daniel. Al ver a los escribas y fariseos, 7 como los pecados capitales, toda humilde los invita, disculpándose de no poder ofrecerles una morada más digna. Está el maestro, mujer. Ello daría valor incluso a una cueva. Tu casa es mucho más que una cueva. Así que entramos y decimos, paz a ti y a tu casa. Felices ellas, felicísima la que con la dueña de la casa ofrece las jofainas de las abluciones a los invitados importantes. Es una jovencita oscura de ojos y cabellos, pero de tez tenuamente sonrosada, más rosa cuando la dueña de la casa explica a Cristo que es la prometida de su hijo y que pronto se celebrarán las bodas. Hemos esperado a que vinieras para celebrarlas, para que toda la casa quedara por ti santificada. Ahora bendícela para que sea una buena esposa en esta casa. El Salvador la mira y dado que ella se inclina, le impone las manos diciendo: florezcan en ti las virtudes de Sara, Rebeca y Raquel. De ti nazcan verdaderos hijos de Dios para su gloria y para su alegría de esta morada. Ya Emmanuel y las personas importantes se han purificado y entran en la sala. El banquete empieza. El maestro se abstrae de todas estas indicaciones hablando con el resucitado que está magníficamente y come con un apetito formidable. Pero un fariseo llama a el Cordero de Dios para preguntarle si había sabido antes de la enfermedad de Daniel. Venía de Endor,
por pura coincidencia, porque había querido complacer a Judas de Queriot, como también había complacido a Juan de Zebedeo. Ni siquiera yo sabía que había de pasar por Naín. Ni siquiera sabía que yo tenía que pasar por Naín. Os repito, cuando empecé el camino para el peregrinaje pascual, responde el Cristo. ¿No sabías? ¿No habías ido premeditadamente a Endor? Pregunta asombrado un escriba. No tenía entonces ni la más mínima intención de ir a Endor. Y entonces, ¿cómo es que fuiste? Lo acabo de decir, porque Judas de Simón quería ir. ¿Y por qué este capricho? Para ver la gruta de la maga. Quizás es que tú habías hablado de eso. Jamás. No tenía motivo para hablar de eso. Lo que quiero decir es que quizás habías explicado con ese episodio otros sortilegios para iniciar a tus discípulos ¿en qué? Para iniciar en la santidad no se necesitan peregrinajes, una celda o una landa desierta, un pico de montaña o una casa solitaria van bien igualmente. Basta en quien enseña autoridad y santidad, y en quien escucha voluntad de santificarse. Yo enseño esto y no otras cosas. Pero los milagros que ahora hacen ellos, los discípulos, que son sino prodigios y voluntad de Dios, solo eso. Y cuanto más santos vayan siendo, más harán con la oración, con el sacrificio y con la obediencia a Dios, no con otras cosas. ¿Estás seguro de eso? Pregunta un escriba con la mano en el mentón y mirando de reojo y de abajo arriba a Yeshua, con tono discretamente irónico y no sin un sentido de conmiseración. Son las armas y las doctrinas que les he dado. Si luego alguno de ellos, y son muchos, se corrompen con innobles prácticas por soberbia o por otra cosa, el consejo no habrá provenido de mí. Puedo orar para tratar de redimir al culpable. Puedo imponerme duras penitencias expiatorias para obtener que Dios le ayude especialmente con luces de su sabiduría para que vea el error. Puedo arrojarme a sus pies para suplicarle que abandone el pecado con todo mi amor de hermano, maestro y amigo, y no pensaría que me estaría rebajando al hacer eso, porque el precio de un alma es tal que merece la pena sufrir cualquier humillación para ganarla. Pero
no puedo hacer más. Si a pesar de eso continúa el pecado, llanto y sangre resumarán de los ojos y el corazón del traicionado. He incomprendido, maestro y amigo. Qué dulzura y qué tristeza en la voz, en la expresión de el Redentor. Los escribas y fariseos se miran entre sí. Es todo un juego de miradas, pero no hacen ningún comentario al respecto. En cambio, eso sí hacen preguntas al joven Daniel. ¿Se acuerda de qué es la muerte? ¿Qué sintió el volver a la vida? ¿Qué vio en el espacio entre la muerte y la vida? Yo sé que estaba enfermo y que sufrí la agonía. Oh, qué cosa más tremenda. No me hagáis recordarlo. Y no obstante, llegará el día en que tendré que devolverla o volverla a sufrir. Oh, maestro, le mira aterrorizado y empalidece ante el pensamiento de que tendrá que morir otra vez. El Salvador le consuela dulcemente diciendo: la muerte es de por sí expiación. Tú, muriendo 2 veces, quedarás purificado de toda mancha y gozarás enseguida del cielo. Pero que este pensamiento te haga vivir una vida santa, de forma que solo haya en ti involuntarias y veniales culpas. Mas los fariseos vuelven al ataque. Pero ¿qué experimentaste al volver a la vida? Nada, me encontré vivo y sano, como si me hubiera despertado de un largo sueño pesado. Pero ¿no te acordabas de haber muerto? Me acordaba de que había estado muy mal hasta la agonía y nada más. ¿Y qué recuerdas del otro mundo? Nada, no hay nada, un agujero negro, un espacio vacío en mi vida, nada. Entonces para ti no hay limbo, ni purgatorio, ni infierno. ¿Quién ha dicho que no existen? Claro que existen, pero yo no los recuerdo. Pero ¿estás seguro de haber muerto? Reaccionan todos los que hay de Naín, que si estaba muerto. ¿Qué más queréis? Cuando le pusimos en la lechiga, estaba casi empezando a oler, y además con todos esos bálsamos y vendas habría muerto hasta un coloso. Pero ¿tú no te acuerdas de haber muerto? Os he dicho que no. El joven se impacienta y añade: pero ¿qué es lo que queréis establecer con estas lúgubres argumentaciones? Que un entero pueblo aparentaba que no tenía más muerto que a mí, incluida mi madre, incluida mi mujer, que estaba en la cama muriendo de dolor, incluido yo, atado y embalsamado, y que no era verdad. ¿Qué estáis diciendo? ¿Que en Naín éramos todos niños o imbéciles con ganas de bromas? Mi madre se puso blanca en pocas horas. Mi mujer tuvo que ser asistida
porque el dolor y la subsiguiente alegría la había como enloquecido. ¿Y vosotros dudáis? ¿Y por qué lo íbamos a haber hecho? ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué lo íbamos a haber hecho? Dicen los de Naín. Yeshua no habla, se entretiene con el mantel como si estuviera ausente. Los fariseos no saben qué decir, pero el maestro al improviso, cuando la conversación y el asunto parecían concluidos, abre su boca y dice el por qué en el siguiente. Ellos, y señala a fariseos y escribas, quieren establecer que tu resurrección no fue sino una artimaña bien montada para aumentar mi estima ante las multitudes. Yo, el que la ideó, vosotros cómplices para traicionar a Dios y al prójimo. No, yo dejo las fullerías a los innobles. No necesito hechicerías, ni estratagemas, ni artimañas o complicidades para ser lo que soy. Lo repito, no necesito artimañas o complicidades. ¿Por qué queréis negar a Dios el poder de devolver el alma a su carne? Si Él la da cuando la carne se forma y crea una a una las almas, no podrá establecerlas cuando, volviendo a la carne, por su oración de su Mesías, puede ser incentivo para que multitud de gente se acerque a la verdad. Podéis negar a Dios el poder del milagro. ¿Por qué lo queréis negar? ¿Eres tú Dios? Yo soy quien soy. Mis milagros y mi doctrina dicen quién soy. Y entonces, ¿por qué éste no recuerda mientras que los espíritus invocados saben decir lo que es el más allá? Porque esta alma ya santificada por la penitencia de una primera muerte, habla la verdad, mientras que lo que sale de los labios de los nigromantes no es verdad. Pero Samuel, que lo dice en el capítulo 28, del 3 al 19, pero Samuel fue por mandato de Dios y no de la maga a llevar al desleal para, con la ley, el veredicto del Señor, cuyas disposiciones no se hacen objeto de burla. Y entonces, ¿por qué tus discípulos lo hacen? La voz arrogante de un fariseo que se ha alzado el tono porque se ha sentido tocado en la herida, llama la atención de los apóstoles que están en la habitación de enfrente, separados por un pasillo de poco más de 1 metro de ancho y sin separación de puertas o cortinas gruesas, sintiendo que es algo que los atañe. Se levantan y van al pasillo sin hacer ruido y se ponen a escuchar. ¿En qué lo hacen? Explícate. Si tu acusación es verdadero, les advertiré que no vuelvan a obrar contra la ley.
Yo sé que, y como no muchos otros, pero descúbrelo tú por tú mismo, tú que resucitas a los muertos y te dices más que profeta. Nosotros, puedes estar seguro, no te lo vamos a decir. Además, tienes ojos para ver también muchas otras cosas cometidas por tus apóstoles, hechas cuando no se debe o no hechas cuando se deben hacer. ¿Y tú no le das importancia a esto? ¿Quieres indicarme alguna de estas cosas? ¿Por qué tus apóstoles violan las tradiciones de los antepasados? Hoy las hemos observado. Hoy otra vez, no hace más de una hora, han entrado en su sala para comer y antes no se han purificado las manos. Si los fariseos hubieran dicho y antes han degollado a unos cuantos de la ciudad, no habría expresado un tono tan profundamente lleno de horror. Si los habéis observado, hay muchas cosas que ver, cosas hermosas y buenas, cosas que mueven a bendecir al Señor por habernos dado la vida para que pudiéramos verlas y por haberlas creado o consentido, esas no las veis. Y como vosotros otros muchos, y la verdad es que perdéis el tiempo y la paz yendo detrás de las cosas no buenas. Parecéis chacales, o mejor, hienas que corren tras la estela de una pestilencia y no cuidan de la afluencia de perfumes que vienen de el viento desde jardines llenos de aromas. A las hienas no les gustan las azucenas, ni las rosas, jamines ni alcanfores, cinamomos ni claveles. Para ellas significan olores desagradables, pero el hedor de un cuerpo en putrefacción en el fondo de un barranco o de un camino sepultado bajo los espinos a que le han arrojado un asesino o lanzado a una playa desierta por la tempestad, hinchado, cárdeno, agrietado, horrendo. Ah, ese hedor es perfume agradable para las hienas, olisquean el viento vespertino que condensa y transporta consigo todos los olores que el sol destila de las cosas que ha calentado para sentir este vago sugestivo olor y una vez descubierto, una vez captada su dirección, empiezan a correr con el hocico alzado, los dientes descubiertos por la vibración, semejante a una risa histérica de las mandíbulas para ir al lugar de la podredumbre, y ya sea cadáver de hombre o de cuadrúpedo o de culebra quebrantada por el campesino
o garduña muerta a manos del ama de casa, o aunque fuera una simple rata. Les gusta, sí les gusta mucho, y en ese hedor de fermentación hunden sus palabras, hunden sus hunden sus patas, no sus palabras, porque ellos no pueden hablar. Comen y se relamen. ¿Qué hay hombres que día tras día santifican? ¿Eso no les interesa? Pero basta con que uno solo haga algún mal, basta que con algunos descuiden, no ya un precepto divino, sino una práctica humana, llamadla tradición, precepto o como queráis, al fin y al cabo una cosa humana. Basta eso para ir allí y acusar, aunque se trate solamente de una sospecha, cuando menos para darse la satisfacción de ver que la sospecha era una realidad. Pues bien, responded ahora vosotros que habéis venido aquí no por amor, sino con maligna intención. Responded, ¿por qué violáis el precepto de Dios por una tradición vuestra? ¿No me diréis ahora que una tradición es más que un mandamiento? Pues bien, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también quien maldijere a su padre o a su madre será reo de muerte. Pero vosotros decís, aquel que dijere a su padre y a su madre, lo que debíais recibir de mí es corbán, no está obligado a usarlo para su padre o para su madre. Por tanto, con vuestra tradición habéis anulado el precepto de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñando doctrinas y preceptos de hombre. Estáis atentos a las tradiciones de los hombres, al lavado de ánforas y copas de platos y manos y otras cosas semejantes, pero en sí descuidáis los preceptos de Dios. ¿Estás escuchando lo que les digo? Retenedlo para que os sirva en un futuro. Os escandalizáis porque uno no se lave las manos, pero eso sí, justificáis la ingratitud y la avaricia de un hijo ofreciendo la escapatoria de la ofrenda sacrificial para no dar un pan a quien le engendró. Y ahora necesita ayuda y él tiene la obligación de honrarle porque es padre suyo. Alteráis y violáis la palabra de Dios.
por obedecer a palabras vuestras elevadas, por vosotros a preceptos. Así os proclamáis más justos que Dios, o arrogáis el derecho de legisladores, siendo así que solo Dios es legislador en su pueblo. En su pueblo, vosotros, hermanos, esta es la palabra gloriosa, bendita, sacrosanta de el Mesías Yeshua. Y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Hermano, hemos escuchado esta palabra tan bella, tan gloriosa, tan santa, en el cual estamos completamente más que agradecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy estamos conociendo en la verdadera plenitud los evangelios que están recopilados en la Biblia. Que sea esta palabra un soporte espiritual para irnos elevando. Compártela, por favor, porque es palabra sagrada, bendita y santo a los más que puedas, para que así estas personas no vayan a cometer ningún pecado de los 10 mandamientos. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.